Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo número 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso número 14. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Verso número 15 dice así: pues si hubiesen estado pensando, diga conmigo, estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de, diga conmigo, tenían tiempo de volver. Esta palabra es importante para la predicación de hoy. Tenían tiempo, diga conmigo, tenían tiempo. Dios no va a establecer una relación donde tenga que comprarte cada 2, 3 meses para que le puedas servir o para que puedas creer en Él. Dios no está dispuesto a tener una relación donde Dios tenga que estar alimentando tu fe todos los días. Pastor, ¿eso es bíblico? Claro que es bíblico. La Biblia me enseña que hay hombres de los que Dios se cansó de estarles mostrando su poder. Nuestra permanencia en Dios no es para que nos bendiga. Nuestra permanencia en Dios debe ser por agradecimiento de lo que ya nos bendijo. Mi alabanza, mi adoración no es por cómo me siento hoy, sino por todo lo que Jehová ha hecho en mi vida. Mi adoración a Dios, mi honra a Dios, mi exaltación a Dios no debe estar condicionada a si Dios responde o no mi oración. Eso debe ser fruto de una persona que reconoce su bondad desde el inicio de sus días. De esta manera no tendríamos cristianos de papel. De esta manera tendríamos hombres de fe. Quizá se puede no tener fe en una iglesia, pero sí fe en el Dios que los salvó y que los rescató. Primer nivel, el que me mantiene creyendo en Dios porque espero recibir o porque tengo la certeza, la convicción de lo que no veo en mis manos. Segundo nivel, aquella fe que no espera recibir nada, sino que es agradecida por todo lo que Dios le ha dado. Y número 3, este nivel de fe es el que Dios espera que todos lleguemos y que todos logremos alguna vez en nuestra vida. Y es la fe para morir por tu Dios. La fe para vivir o morir para tu Dios. Hoy quiero predicarte de eso. Y este es el máximo nivel de fe, donde quizá muchos de nosotros nos cueste y no alcancemos a llegar. Y quizá estás en el primer nivel y un día estés delante de su presencia como quiera. Amén. Estés en el segundo, en el tercer nivel, en el nivel que sea. Quizá todos vamos a estar delante de su presencia algún día. Espero que así sea. Eso no me toca a mí decidir. Eso le toca a mi Dios. Y cada quien agrada a Dios como Él quiere. Y Dios se agrada como Él quiere. Pero Dios no va a forzarte a ir a este nivel de fe. Debe ser una voluntad. Debe ser del corazón. Bueno, y hoy quiero que pongas atención, porque quizá Dios hoy hable a tu vida y puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Amén. Hubo un momento en mi vida donde conocí a Dios y estaba en este nivel de fe. Iba a buscar a Dios porque esperaba recibir algo que no tenía, que era mi sanidad. Amén. En algún momento Dios habló a mi corazón y me llevó al segundo nivel, al nivel de fe donde yo decidí creer en Dios, si me sanaba o no me sanaba, como quiera creer en Dios. Amén. Y quizá me mantuve ahí muchos años hasta que llegó el momento que Dios habló a mi corazón y quise ir a este nivel, al nivel de vivir para mi Dios, de morir por mi Dios, de entregar mi vida a causa de Dios. Amén.
Fui un congregante común, como tú que estás ahí sentado, pero en algún momento Dios habló a mi corazón. Verso número 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Y dice así: porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15, y aquí nos vamos a enfocar. Verso 15 dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, dice la Biblia. Dice, estas personas tuvieron este nivel de fe, que nunca recibieron algo en su vida, que caminaron creyendo en la promesa, pero no pudieron obtenerla, solo viéndola, solo la saludaron, solo la confesaron. Y sabes, mientras que estaban así, tenían tiempo de volver, mas nunca quisieron volver. Y en este nivel de fe es el nivel de fe donde Dios me llama a morir a todo lo que yo soy. En este nivel de fe Dios me llama a morir a lo que yo más amo. En este nivel de fe es cuando una persona es llamada a morir por causa de su Dios, a vivir por causa de su Dios, donde ya no busca un beneficio de su Dios, sino al contrario, ahora deciden sumar lo que Él tiene a causa de su Dios. En este nivel de fe la persona no está buscando recibir algo de Dios, no, está esperando entregarle algo a Dios, aún sabiendo que Dios no necesita nada de nosotros. En este nivel de fe es cuando una persona ya camina en una fe donde dice: le voy a entregar mi vida a Dios. Sé que aquel se la puede entregar, o aquel, o aquel, o aquel, o aquel, pero decido que sea yo el que le entregue mi vida a Dios. En este nivel de fe ya no vivimos por una bendición, ya no se vive por un milagro. En este nivel de fe se vive para que otros sean bendecidos y reciban sus milagros. En este nivel de fe muero a lo que yo soy para que otros tengan vida, que fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Amén. En este nivel de fe es el nivel de fe donde Judas no quiso entrar. Judas no quiso entrar. Judas se mantuvo con el maestro por el primer nivel de fe, porque está comprobado bíblicamente que Judas sustraía de las ganancias de Jesús cuando andaba predicando. Y dice que Judas regañó a una mujer y le dijo: ¿por qué derrama eso? ¿Por qué no mejor lo vende? Y tendríamos más dinero para los pobres. ¿Verdad que sí? Y dice la Biblia que Jesús sabía lo que estaban pensando, y sabía que lo decía no por los pobres, sino porque estaban pensando sustraer de ahí. Amén. Es más, Judas hasta en el último momento dijo: ¿sabes? Ya lo van a crucificar. Él mismo dijo que fue declarado a la muerte. Mismo Jesús dijo: algo me va a pasar, voy a morir. Y Judas dijo: bueno, hasta en su muerte hay que sacar beneficio. Como quiera se va a morir, pues déjame ganar unos pesos para entregarlo al concilio. Hasta en el último momento de Jesús obtuvo un beneficio por estar con él. Otros estaban ahí por agradecimiento y le dijeron: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú nos das palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Dios, si tú nos has rescatado? No tenemos nada a qué regresar allá atrás. Y hubieron otros que estuvieron dispuestos a perder la cabeza por causa de Jesús. Y hubieron otros que estuvieron dispuestos a ser crucificados por causa de Jesús. Y a ninguno Dios le obligó a nada. Aun cuando estaban en la mesa y dijo: uno de ustedes me va a entregar, y tuvo la oportunidad de avergonzar a Judas, pero no quiso avergonzar a Judas. Aún en el último momento permitió que Judas le entregara con un beso. Porque Dios no va a interrumpir en la fe que tú tengas. Y cuidó a Judas, lo cubrió de un Simón atrabancado,
que podía matarlo, que se atrevió a atacar a un soldado que no se atreviera a atacar a un recaudador. Y lo cubrió, lo protegió y lo salvó en la fe que Judas tenía. Y en este tercer nivel de fe, ahí nadie habla de esta fe, pero esto es fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de milagros, hablamos de Hebreos 11:1. Si hablamos de fe, hablamos de Hebreos 11:1. Esperar por la bendición. Pero fe también es creer que así como Dios me puede bendecir, también Dios se puede enojar. Fe también es creer que si hago algo bien, puedo recibir bendición de lo que hago bien. Pero fe también es creer que si peco, una consecuencia puede venir a causa de mi pecado. Eso también es fe y también hay que platicarlo. Porque el que no tiene este tipo de fe, por eso vive deliberadamente. Y vive creyendo que Dios lo va a bendecir. Y puede estar en pecado, puede estar en fornicación, adulterio, y puede estar cometiendo errores. Pero cuando está en la iglesia está pidiendo: Señor, bendíceme, bendice mi negocio, bendice mi casa, bendice mi trabajo. Y tiene fe para pedir bendición, pero no tiene fe para creer que su pecado puede traer muerte a su vida. Dile al que está a tu lado: esto también es fe y la necesitas. Pastor, ¿esto también es fe? Claro que también es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 35 o 32. Vamos a leer 32. ¿Está conmigo? Hebreos 11, 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Porque ves cuando está hablando sobre: y por la fe Abraham, y por la fe Moisés, y por la fe Jacob bendijo a los hijos de José. Y empieza a hablar de todo lo que hicieron estos hombres de fe. Y después como que se cansa de hablar de fe. Y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo número 33, y empieza a hablar de la fe. Dice: porque por fe conquistaron reinos. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe hicieron justicia. Por la fe alcanzaron promesas. ¿Cuántos quieren alcanzar promesas? Por la fe taparon bocas de leones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué hermoso es la fe. Por la fe hicieron todos esto, alcanzaron promesas. Verso número 34. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron fueron salvados de la muerte por la fe. Eso hace la fe. Dice: sacaron fuerzas de debilidad. Cuando ya no podían, Dios les dio fuerza. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea que sus enemigos huían de su presencia. ¿Cuántos quieren eso de Dios sobre sus vidas? Versículo número 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y también esto es fe. Verso 36 dice: pero otros experimentaron vituperios. Pero otros fueron azotados. Y además de esto, prisiones y cárceles. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. Y ay, pastor, esto ya no me está gustando. ...38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas y las tierras. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la ¿qué? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y cuando está hablando de eso, está hablando de Pablo. Amén. Está hablando de Pedro. Amén. Está hablando de muchos hombres que murieron a causa de Jesús. Amén. Está hablando de hombres como Juan el Bautista, que por preparar camino a Jesús perdió su cabeza.
Está hablando de todos aquellos como Jeremías. Está hablando de todos aquellos como Isaías. Está hablando de aquellos hombres que decidieron vivir para su Dios. Amén. Y morir para su Dios. Está hablando de un Abraham que renunció a su parentela, que se mantuvo extranjero, que se mantuvo huyendo, que tuvo que fingir que su esposa era su hermana por miedo a morir. Está hablando de un Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque sabía y tenía la fe, no que Dios le podía dar otro, tenía la fe de que Dios podía resucitar aún ese que estaba muerto. Está hablando de un Job que su historia no es tan bonita, porque aunque veamos el final que Dios le dio 7 más, te aseguro que tú no estarías dispuesto a perder un hijo y que Dios te dé 7 más. Porque un hijo jamás va a ser reemplazable. ¿Está conmigo? Está hablando de hombres que decidieron entregarle su vida a Dios. Un Enoc que no le importó ir al cielo y dejar su generación. Amén. Un Noé que no le importó hacer riquezas en la tierra y vivir para su Dios. Ayer hablaba con los adoradores o con el grupo de alabanza en una reunión que tuvimos y les decía, quiero que sepas quién era un adorador, de dónde sale un adorador. Pero la Biblia dice que de los 12 hijos de Jacob, toma una descendencia, que es la descendencia de Leví, y les dice, sabes, a los otros 11 Dios les decía, extiende tus estacas, crece en número y conquista tierras, y conquista, y que su ejército conquistaran más tierras, más dinero, más economía. Pero a esta generación tiene prohibido hacer todas estas cosas. Y esa generación estaba llamada solamente a servir a Dios. Y esa generación no podía pensar en riquezas, no podía pensar en conquistar territorios, no podía pensar en conquistar pozos de agua. No, esa generación solamente estaba pensando en adorar a Dios dentro de un templo. Todo depende del nivel de fe en el que nosotros estemos. Jamás, te lo digo así, jamás deseé en mi corazón vivir para Dios. Pues tenía muchos proyectos en mi vida. Y en el principio no creí vivir mi vida para Dios, ni morir a causa de mi Dios. Pero después llegó un momento en que la fe empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta estar donde estoy. Pero mientras que no lleguemos a esta fe, te va a ser fácil, te será fácil juzgar al que decidió vivir para su Dios. Te será fácil hablar del que decidió vivir su vida para Dios. Cuando no estás en el nivel, en ese nivel de fe o en esa medida de fe, para que no suene diferente, pero cuando no estás en esa medida de fe, te va a ser fácil juzgar a aquel que decidió caminar en esa medida de fe. Te va a ser fácil hablar. Te va a ser fácil hablar. Te va a ser fácil criticar a la persona que pasa tiempo en una iglesia, a la que pasa tiempo evangelizando, a la que pasa tiempo en misiones, al que invierte su economía en Dios, al que invierte su tiempo en Dios, al que invierte sus recursos en Dios. Pero debes de entender que todos tenemos diferentes medidas de fe. Todos tenemos diferentes medidas de fe. Y quizá tú no entiendes el por qué una persona decide pasar tanto tiempo sirviendo al Señor y dices, no, es que está mal, no debería servir tanto tiempo a Dios. Pero es que quizá no has entendido la medida de fe en la que tú estás y en la que esa persona está. Quizá no has tenido el encuentro con Dios como esa persona ha tenido ese encuentro con Dios. Y tengo que respetar, más bien, tu trabajo no es juzgar, sino tratar de entender por qué tú no estás haciendo lo mismo que otra persona. Pero en este tercer nivel no van a entender por qué vives por Jesús, por qué mueres por Jesús.
Y tu peor error es querer ser entendido por aquellos que no están en esa medida de fe. Yo me he parado frente a pastores que se supone que deben de estar en esta medida de fe, que me han dicho: Adrián, estás equivocado, no puedes invertir toda tu economía en una iglesia. Adrián, no puedes invertir tu tiempo, tienes que separarlo, tienes que tener vacaciones, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Adrián, estás mal enfocado. Adrián, no debes entregarte tanto a una iglesia, porque también tienes una familia. Lo único que pienso en mi cabeza es sí, lo que le digo, sí, amén, sí, ok, sí, está bien, vamos a orar. Pero en mi mente estoy pensando: no entiendes mi medida de fe. Pero yo sí entiendo tu medida de fe. Por eso no me enoja tu consejo. Al contrario, lo honro y lo valoro, porque sé que lo haces porque me amas y buscas lo mejor de mí. Pero entiendo que hablas desde tu medida de fe. No me molesta en lo absoluto, no, al contrario. Pero eso es lo que le pasa a usted muchas veces, que hay quienes estorbamos en la fe de otro. Pero cada uno siga a su Dios conforme a su medida de fe, y respetemos la medida de fe de cada quien. Pero decidamos por voluntad propia en qué nivel de fe queremos estar, porque la iglesia no puede obligarte a vivir una fe que no quieres vivir, o que no estás listo para vivir. Porque uno como iglesia no puede obligarte a ir a un nivel de fe. Tiene que ser el deseo de tu corazón crecer en el nivel de fe. La Biblia me enseña que Jesús tuvo 12 discípulos y todos crecieron en una fe totalmente distinta. Y cada uno Dios lo usó conforme a su medida de fe. Yo cuando leo la historia de Simón y veo que Simón se baja de la barca, y veo que Simón se atreve a dar un paso de fe que nadie se atrevió a dar, y todos estaban en la misma barca y todos estaban bajo la misma tormenta y veían al mismo Dios y les estaba hablando el mismo Jesús, pero solo uno se atrevió a dar un paso de fe. Y cuando da el paso de fe, Jesús lo reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En la actualidad nosotros seríamos: no lo regañes, apláudele. No lo regañes porque lo reprimes al niño, apláudele que lo intentó. Muy bien, mijo, lo intentaste. ¿Te sientes orgulloso? Y a lo mejor eso es lo que esperábamos que Jesús hiciera. Que cuando dio 2 pasos, Simón cayó. Y el Señor diga: wow, Simón, diste 2 pasos, celébrenlo, denle un aplauso a Simón. Y todos los 11, amén. Dio 2 pasos en el agua. Pero es que Simón estaba en otro nivel de fe. Y Dios estaba procesando a Simón en el nivel de fe que Simón quería estar. Y le estaba diciendo: no, Simón, si quieres estar en este nivel, tiene que aprender usted, mijo. Aunque venga tormentas, usted no puede quitar su mirada de mí. Y yo cuando estaba leyendo la historia y vea como: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo dije: ahorita se va a subir a la barca y les va a decir a todos: ¿y ustedes por qué no se bajaron? Hombres de demasiada poca fe, ¿por qué ustedes ni lo intentan? No, la Biblia dice que no les dijo absolutamente nada. Me imagino a Simón: todo yo, todavía que voy, todavía me regaña. No es justo. Se la baña Jesús. Estaban en la misma barca, tenían el mismo Jesús de enfrente, pero todos queriendo experimentar un nivel de fe distinto. ¿Está conmigo? Así es la fe. No puedo forzarte a ir a un nuevo nivel de fe. Ese tiene que ser un deseo de tu corazón. No puedes ser obligado a ir a un nuevo nivel de fe. No puedo llevarte a obligarte a entregar tu vida por Dios, a vivir para Dios o a morir por causa de tu Dios. Porque eso debe nacer en el corazón. Debe ser una inquietud que Dios ponga en tu corazón. Ese es el fruto. La segunda fe es fruto de agradecimiento. La tercera es fruto de tu intimidad y de tu entrega con Dios. Ese es el fruto de la búsqueda incansable de tu Dios. Ese es el fruto
de haber sido tocado por Dios. Amén. Y esto lo puede lograr cualquiera de nosotros. Amén. Me encanta recordar testimonios de personas que alguna vez los vi llegar, no solo en esta iglesia, a una iglesia de 30, 40, de 50, de a 20, de 15 años, llegar a la iglesia, ver su vida cómo era de una manera y de repente Dios cambiar la suya y ahora ser hombres que se dedican al servicio de Dios. Porque cuando lo veo digo, Dios lo puede hacer con cualquiera. Cuando veo a alguien y me recuerda mi pasado y me dice, Adrián, estoy impresionado de que ahora le entregues tu vida a Dios, y yo recuerdo cómo eras, y yo digo, wow, gracias, porque me recuerdas que debo ser agradecido. Amén. Amén. Y pienso en aquel que quizá juzga mi pasado, digo, bueno, si yo era peor que tú y Dios lo pudo hacer, pues tú que eres mejor que yo, también lo puede hacer contigo. ¿Está conmigo? Si yo para ti era peor que tú y Dios lo hizo conmigo, pues tú que eres mejor. No, imagínate, ¿qué no va a hacer Dios contigo? Amén. Peligro y te vas al cielo antes de tiempo, como Enoc. Amén. Amén. Yo le digo al Señor, todos esos que se creen santos y juzgan, le digo, Señor, llévatelos como Enoc. Llévatelos a tu presencia. Y a los pecadores déjanos, transfórmanos, y que podamos ser el ejemplo de cómo tomas lo vil y lo haces santo y digno. Y este tercer nivel de fe es la fe que dice Jesús, que Él es la resurrección y la vida. Dice, y aún el que esté muerto en mí vivirá. Amén. Y a eso se refiere, a este nivel de fe, al que está muerto en mí, dice el Señor, vivirá. El que ha decidido morir en Dios, este tendrá vida. Amén. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gálatas capítulo 2, verso 20. Póngase de pie, iglesia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy, dijo Pablo, juntamente ¿qué? Juntamente ¿qué? Crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por. Ese es el tercer nivel de fe. El nivel de fe que dice, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ahora Dios vive en mí. Amén. Fe es creer. Fe no es solamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No, fe es creer. Y es creer en su bondad, pero también creer en su justicia. Es creer en que nos quiere dar vida, pero también creer que podemos darle nuestra vida.